tal, amigos? Bienvenidos a En Buena Onda. Hoy el profesor Alexander Hernández no puede acompañarnos, pero como todos los miércoles, quien les habla, Gabriel Andrade, tiene el gusto de conversar con algún invitado a propósito de algún tema de las ciencias o de la filosofía. Hoy nos estará acompañando como operador técnico el señor Jairo González. En la edición y montaje estará Jasby Díaz. En la dirección del programa En Buena Onda estará nuestra querida amiga Norelba Torres. Y en la dirección de Luz Radio, el profesor Alexander Hernández. Y hoy me acompaña el profesor Atilio Morillo, quien es matemático, es profesor jubilado de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad del Zulia y es director del Centro de Investigaciones de Matemática Aplicada. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Ya usted nos ha acompañado en una ocasión anterior para hablar a propósito de la parapsicología, pero el tema del cual vamos a hablar hoy es bastante distinto y vamos a hablar a propósito de la inteligencia artificial y de la robótica, que realmente es un tema que colinda las ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía. Pero vamos a empezar por lo más elemental. ¿Qué es la robótica y la inteligencia artificial? Bueno, mira, la robótica es la Debe venir de robot. Sí, correcto. Viene de robot, pero digamos, en forma general podemos decir que es la ciencia y la tecnología de los robots. Ajá. ¿Y cómo definimos un robot? Es un robot, digamos, pudiéramos empezar diciendo de dónde surge la palabra robot. Sí, cómo no. Eso surge de una obra de teatro, tengo entendido. Una obra de teatro de un autor checo llamado Karel Čapek. Y el término significa como trabajo esclavizante o trabajo o esclavo trabajador, algo así más o menos. O sea, un robot es un esclavo, entonces. Es como un esclavo. Si nos remitimos a la etimología, al origen de la palabra. O sea, quiere decir que alguien que se dedica a hacer un trabajo así, digamos, forzado, vamos a llamarlo así. Ya. Y esa palabra desde entonces se utiliza para referirse a una máquina que realiza trabajos o que efectúa tareas que son muy rutinarias, difíciles, peligrosas o imposibles para los seres humanos. Digamos, hay una visión... Pero, por ejemplo, peligrosas como en la minería, por ejemplo. Peligrosas, por ejemplo, manipular sustancias tóxicas, manipular minas. ¿No? Claro, uno podrá argumentar que esta ocasión que tuvieron los mineros chilenos, de que estuvieron encerrados ahí en esa mina por mucho tiempo, a lo mejor eso se pudo evitar si un robot hacía el trabajo de ellos. Sí, no, cuando dije minas me refería a estas minas. Minas de guerra. Las que explotan. Ah, sí. ya. Okay. Claro. Aunque también se puede aplicar a las minas. Claro, ya. Por ejemplo, hay unos robots que se utilizan para el rescate de seres humanos, ¿no? En los casos de terremotos, que son unos dispositivos que pueden entrar por vericuetos donde no podría entrar un ser humano. Y si les cae un bloque de cemento encima, bueno, lo que se perdería sería el robot. Ahora, entonces hasta ahora la robótica se encarga, digamos, es la ciencia que se encarga de diseñar estos esclavos, entre comillas, correcto, para hacer labores humanas. Pero claro, como usted lo está planteando, estas máquinas hacen trabajos, digamos, manuales, es decir, apelan al movimiento, tratan de imitar los movimientos de los seres humanos y perfeccionarlos, por supuesto. Ahora, la inteligencia artificial, entonces, ¿a qué tipo de cosas se dedica? Si no es propiamente labores de mecánica. Bueno, la inteligencia artificial, digamos, es una rama de la ciencia de la computación que se está dedicada al desarrollo de agentes racionales informáticos. ¿Qué es un agente? Es un proceso, por ejemplo, capaz de percibir de su entorno, es decir, recibir entradas, procesar tales percepciones. Cuando usted dice recibir entradas, como recibir algoritmos, es decir, instrucciones. Recibir información, instrucciones del ambiente externo, procesarla y actuar a su vez sobre el entorno. Eso es proporcionar salidas. Ahora, corríjame si esto es así, a ver si... yo no conozco mucho de estos temas y nuestra audiencia querrá saber un poco más sobre esto. Entonces, la robótica se encarga de trabajos que nosotros podremos llamarlos manuales, trabajo físico. Mientras que la inteligencia artificial más bien de trabajos intelectuales, como resolver problemas de información, etcétera, o esa distinción no es... Eso es correcto, pero digamos la robótica también, digamos esas dos áreas, esas dos disciplinas interactúan, ¿no? Entonces se pueden construir, digamos... Robots inteligentes. Robots inteligentes, dotados de inteligencia artificial cuyas tareas vayan más allá de las simples labores manuales.
como tomar decisiones, por ¿Y ejemplo. cómo procede un programador para elaborar este tipo de máquinas? ¿Qué principios se atiene? Bueno, digamos, esta disciplina, la robótica, es multidisciplinaria, porque no solamente actúa un programador, que es el que maneja los lenguajes con el cual se comunica con el robot. Esa sería una fase solamente de toda la construcción de un robot, porque entonces ahí entra en juego una serie de disciplinas como la ingeniería mecánica, la electrónica, mucha matemática para diseñar Ahora, procesos. siempre tenemos la imagen de que los robots como son esclavos, son figuras antropomorfizadas. Es decir, que nosotros creamos estas máquinas y la imagen estereotípica que tenemos del robot es como un androide, es decir, una máquina que tiene brazos, tiene piernas, tiene ojos, etcétera. Pero el cuerpo humano tiene muchas limitaciones. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto conviene diseñar una máquina que pretenda hacer las cosas como las hacen los hombres? ¿No? Más bien habría que intentar trascender eso. Bueno, eso sería una etapa ulterior, porque en la actualidad, digamos, incluso copiar la cinemática del ser humano es una tarea muy compleja. Esa visión de los robots con aspecto humano es una visión romántica, digamos, que en la actualidad no existe. El Hollywood es la que se ha encargado de difundir esa imagen de los robots. Bueno, pero yo he visto algunos robots japoneses que se acercan a por lo menos el caminar. La mecánica del caminar se acercan bastante a la mecánica la nuestra. locomoción bípeda. Sí, correcto. Pero es bastante, digamos, rudimentaria. Entonces ya incluso imitar... ¿Y por qué es tan difícil imitar, por ejemplo, el movimiento de un brazo agitando la mano en el aire o ese tipo de cosas? Es decir, ¿por qué los ingenieros no han logrado hacer eso todavía bien? Diseñar un robot que haga ese tipo de cosas. Bueno, por la complejidad del mecanismo, ¿no? Pero tú dijiste algo que es importante, que es lo de trascender lo de las limitaciones del ser humano, pero en cierta forma se está logrando, porque por ejemplo esos robots que se utilizan en medicina hacen labores de precisión que muchas veces el ser humano es incapaz de hacerlo. Bueno, obviamente al cirujano le tiembla la mano. Exactamente. Entonces el robot tiene una capacidad, digamos, mayor que un ser humano para hacer labores de mucha precisión. Estamos conversando con el profesor Atilio Morillo a propósito de la inteligencia artificial y de la robótica. El profesor es docente jubilado de la Facultad de Ingeniería y además es director del CEDIM, ¿se llama? CIMA. Del CIMA, perdón, el Centro de Investigaciones de Matemática Aplicada. Para nuestra primera pausa vamos a escuchar de la agrupación zuliana Boss Bass, aunque sea poco.